El Everest. Solo escuchar su nombre evoca imágenes de una imponente montaña blanca, una cumbre mítica que parece tocar el cielo. Para muchos, conquistar el Everest es el sueño máximo, un logro que eleva a los alpinistas al Olimpo de los aventureros. Pero esta montaña no solo se conquista con fuerza física, exige respeto, humildad y, sobre todo, un conocimiento profundo de sus peligros. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que demuestra cómo, en el Everest, la línea entre el triunfo y la tragedia es tan delgada como el aire que se respira a 8.000 metros de altura. Sandy Hill Pittman, una socialité neoyorquina, esposa del creador de MTV, Bob Pittman, parecía tenerlo todo. Una vida de lujo, influencia social y un sinfín de comodidades. Pero a mediados de los 90, todo eso dejó de ser suficiente. Aburrida de su vida como esposa de un multimillonario, Sandy encontró en el montañismo una pasión que transformó su vida. Lo que comenzó como una simple afición se convirtió rápidamente en una obsesión que le costó cientos de miles de dólares y quizás, incluso, su matrimonio. El Everest no fue su primer desafío. Pittman tenía un objetivo claro: convertirse en la tercera mujer en la historia en escalar las 7 cumbres, las montañas más altas de cada continente. Esta meta no solo le proporcionaría una conclusión épica para el libro que estaba escribiendo, sino que también la acercaría un paso más a su sueño de convertirse en una figura reconocida en el mundo de los deportes de aventura y los medios de comunicación. Pero para alcanzar ese sueño, Sandy tendría que enfrentarse a la montaña más peligrosa del planeta, y a sí misma. En 1993, Sandy hizo su primer intento de alcanzar la cima del Everest. Su llegada a la montaña no pasó desapercibida. Todos sabían quién era, la esposa glamorosa de un multimillonario. Pero, aunque no escondía su riqueza ni sus conexiones con personas influyentes, lo que más llamaba la atención era su determinación. Durante esa expedición, algo ocurrió. Frustrada por el mal tiempo que impidió su ascenso, Sandy se arrancó una cruz de oro con piedras semipreciosas del cuello y la arrojó al vacío. Para otros escaladores, esa pequeña joya representaba una fortuna, pero para Sandy era un símbolo de su impotencia ante la montaña. Un año después, volvió al Everest en una expedición patrocinada con un presupuesto de $200.000 para un video de la NBC. Esta vez, intentó la cara de Kong Chong, una de las rutas más técnicas y peligrosas. Contrató a 4 de los mejores escaladores del mundo, pero nuevamente, el mal tiempo se interpuso en su camino. La montaña le estaba enviando un mensaje, pero Sandy aún no estaba lista para escucharlo. En 1996, Sandy Hill Pittman se unió al equipo de Scott Fischer, un experimentado alpinista y cofundador de la empresa de trekking Mountain Madness. El equipo de Fischer era sólido. 3 invitados, 7 sherpas y un objetivo claro: alcanzar la cumbre del Everest por la ruta sureste. Para Sandy, esta era su oportunidad de redimirse, de demostrar que no era solo una socialité en busca de atención, sino una verdadera alpinista. Pero, aunque tenía más experiencia que algunos de los otros miembros del equipo, desde el inicio, su presencia en la montaña generó controversia. El 10 de mayo, el equipo de Fischer, junto con un grupo de Nueva Zelanda y otro taiwanés, se prepararon para el ascenso. La noche era clara, la luna brillaba con fuerza. Todo parecía indicar que sería un día histórico. Y lo fue, pero no de la manera en que esperaban. Aproximadamente a las 2:30 de la tarde, Sandy alcanzó la cumbre. Estaba exultante. Intercambió mensajes con otros escaladores que también se encontraban en la cima, pero no hubo tiempo para celebraciones. En el Everest, llegar a la cima es solo la mitad del viaje, y la verdadera prueba comienza en el descenso. Para entonces, Sandy ya estaba exhausta. Se dijo que, en el ascenso,
Necesitó la ayuda de un Sherpa y fue la última de su grupo en llegar a la cumbre. Pero, ¿por qué continuó si su cuerpo ya le estaba enviando señales de alerta? Tal vez era el orgullo, tal vez la presión de las cámaras, o quizás el miedo al fracaso. Sea cual fuere la razón, la decisión de continuar la llevaría al borde del abismo. El descenso fue brutal. Las condiciones empeoraron rápidamente, y como si el Everest no fuera lo suficientemente despiadado, una tormenta repentina cubrió la montaña con un manto de nieve y viento. La visibilidad se redujo a casi nada. Los escaladores quedaron atrapados en la llamada zona de la muerte, donde la falta de oxígeno convierte cada paso en una lucha agónica. La tormenta convirtió el descenso en una pesadilla. Los vientos azotaban con fuerza y el frío extremo llevaba las temperaturas a niveles mortales. Para entonces, muchos de los escaladores ya no tenían oxígeno. Temblaban incontrolablemente. La hipotermia era inminente. Sandy no fue la única en caer en un estado de agotamiento extremo. Charlotte Fox, otra escaladora experimentada, le administró una inyección de dexametasona, un antiinflamatorio con efectos similares a la anfetamina, utilizado como último recurso en situaciones críticas. Sandy apenas podía mantenerse de pie, y cuando la tormenta golpeó con toda su fuerza, todo se descontroló. El grupo de escaladores se dispersó. Nadie sabía en qué dirección estaba la seguridad. Era como nadar en un vaso de leche, pero uno muy, muy turbulento. Por más de 8 horas, los escaladores quedaron atrapados en un limbo entre la vida y la muerte. Muchos estaban medio ciegos, golpeados por el viento y sin posibilidad de orientación. A medida que la noche avanzaba, la situación se volvía cada vez más desesperada. Sandy, junto con Fox y el resto del grupo, se derrumbó en la nieve. Estaban a punto de rendirse. Tim Matson, otro escalador, intentó mantener el ánimo del grupo, pero la verdad era innegable. La muerte estaba cerca. Alrededor de la medianoche, la tormenta dio una pequeña tregua. Las estrellas aparecieron en el cielo, ofreciendo una luz tenue que les permitió orientarse. Pero, aunque la tormenta había amainado, el peligro seguía presente. El frío era extremo y Sandy apenas tenía fuerzas para moverse. Cuando Anatoly Bukrev, un guía ruso con una reputación impecable, se acercó al grupo, encontró a Sandy en un estado crítico. Apenas podía hablar. Solo repetía una y otra vez: «Estoy cansada, no puedo». Pero Bukrev no estaba dispuesto a dejarla morir. Sabía que, si no actuaba rápido, la montaña reclamaría otra vida. Con una mezcla de fuerza y determinación, comenzó a cargar y arrastrar a Sandy de regreso al campamento. Cada paso era un desafío monumental. El viento volvía a soplar, la nieve caía con fuerza, pero Bukrev no se detuvo. Sandy Pittman estaba al borde del colapso, pero el Everest aún no había dictado su sentencia final. Anatoly Bukrev sabía que cada segundo contaba. Mientras la nieve caía implacable y el viento helado se colaba por cada rendija de su equipo, el guía ruso se aferraba a Sandy Pittman con una determinación casi sobrehumana. La arrastraba, la empujaba, la sostenía. Cualquier cosa para mantenerla en movimiento. Porque en el Everest, quedarse quieto significa morir. El campamento 4, en la Col de South, a 8.000 metros de altura, era su único refugio. Bukrev había logrado llevar a Charlotte Fox al campamento momentos antes, pero regresar a buscar a Sandy y a Tim Matson era jugarse la vida. Sin embargo, Bukrev no dudó. Salió de nuevo al infierno blanco, guiado solo por una débil luz y un instinto que parecía nacido de la propia montaña. Mientras tanto, en la cumbre, la tragedia seguía desarrollándose. Scott Fisher, el experimentado líder del equipo de Mountain Madness, permanecía atrapado. Su masa de oxígeno seguía encendida, un testimonio silencioso de su lucha por respirar en un mundo sin aire.
Nadie sabe con certeza lo que ocurrió en esos momentos finales. ¿Fue la altitud? ¿El agotamiento? ¿O simplemente la montaña reclamando otro tributo? Lo cierto es que Fisher no bajaría con vida. Su cuerpo fue hallado más tarde, congelado en una postura casi serena, como si hubiera aceptado su destino con dignidad. La historia de Rob Hall, el líder de la expedición neozelandesa, no fue menos desgarradora. Hall quedó atrapado cerca de la cumbre junto a su cliente, Doug Hansen. La radio se convirtió en su única conexión con el mundo. Su última conversación con su esposa embarazada, a miles de kilómetros de distancia en Nueva Zelanda, dejó una huella imborrable en la historia del montañismo. «No te preocupes, mi amor. Estoy cómodo y me quedaré aquí arriba un rato más», dijo Hall antes de que la señal se desvaneciera. Murió esperando un rescate que nunca llegó. Mientras la montaña se cobraba más vidas, Bucrib no se detenía. Logró llegar hasta Sandy y Matson. Les dio oxígeno y trató de infundirles fuerzas. Pero el frío y el cansancio eran abrumadores. Sandy apenas podía moverse. Solo repetía en un susurro: «Estoy cansada, no puedo». Para muchos, esa habría sido la señal de rendirse. Pero Bucrib no era como la mayoría. Con una mezcla de determinación y pura fuerza bruta, comenzó a cargar a Sandy de regreso al campamento. Cada paso era una lucha. La nieve les llegaba hasta las rodillas, el viento azotaba su rostro, pero Bucrib no se detuvo. Finalmente, cuando la primera luz del amanecer rompió el horizonte, llegaron al campamento 4. Sandy Pitman estaba viva, pero apenas. Mientras tanto, el resto del equipo luchaba por su supervivencia. Los escaladores que habían logrado llegar al campamento se encontraban en un estado crítico. El aire enrarecido, las bajas temperaturas y el agotamiento extremo los tenían al borde del colapso. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba, porque en el Everest, bajar es tan peligroso como subir. Los supervivientes pasaron horas interminables en las tiendas de campaña del campamento 4. Se encontraban relativamente ilesos, pero el cansancio y la altitud les pasaban factura. Nadie quería moverse, pero sabían que permanecer allí significaba una muerte lenta. Así que, con las pocas fuerzas que les quedaban, comenzaron el descenso. El 13 de mayo, finalmente llegaron al campamento base, exhaustos, traumatizados, pero vivos. Allí escucharon la historia completa de lo ocurrido durante la tormenta. 8 personas habían muerto, incluidos Scott Fisher, Rob Hall y 3 escaladores indios en el lado norte de la montaña. La tragedia del 10 de mayo de 1996 se había convertido en uno de los desastres más mortales en la historia del Everest. Pero la historia no termina aquí, porque mientras muchos intentaban asimilar la magnitud de la tragedia, otros comenzaron a buscar culpables, y Sandy Pitman, con su imagen de socialité neoyorquina y su controvertida presencia en la montaña, se convirtió en un blanco fácil. Apenas un día después de llegar al campamento base, Pitman parecía tener prisa por irse. Mientras el resto del equipo procesaba el duelo y la culpa, ella alquiló un helicóptero y voló directamente a Katmandú. Allí, en contraste con las duras condiciones de la montaña, Pitman se dejó ver tomando el sol junto a la piscina de un hotel de lujo. Cuando la prensa mundial la localizó, no dudó en atender las llamadas, ofreciendo su versión de los hechos mientras descansaba en una tumbona. Esta imagen, la de una mujer bronceándose junto a la piscina, mientras otros alpinistas se recuperaban de una experiencia traumática, no ayudó a su reputación. Los periodistas la identificaron fácilmente, y las vendas en sus dedos no hicieron más que alimentar la narrativa de que Sandy Pitman había sido una turista en el Everest, una aficionada rica que puso en riesgo a todo un equipo de profesionales. El 20 de mayo, el equipo de Mountain Madness organizó un servicio conmemorativo para Scott Fisher.
Durante toda la noche, la tensión entre Pittman y algunos de sus compañeros escaladores era palpable. Había quienes sentían que ella no había mostrado gratitud suficiente hacia Anatoly Bukrev, y otros que arriesgaron sus vidas para salvarla. Otros creían que su presencia en la montaña era un símbolo de cómo el Everest se había convertido en un destino turístico para los ricos, más que un verdadero desafío para los alpinistas experimentados. El periodista Jon Krakauer, quien también estaba en la montaña durante la tragedia, no tuvo reparos en señalar que Scott Fisher murió porque estaba exhausto de guiar a escaladores aficionados. Y aunque Pittman siempre sostuvo que no hubo héroes esa noche, que todos estaban simplemente haciendo su trabajo, muchos no lo vieron de esa manera. El 22 de mayo, Sandy Pittman abandonó Nepal. Regresó a Nueva York, donde las críticas y la controversia la esperaban. Algunos de sus compañeros escaladores sugerían que, aunque había sobrevivido, su experiencia en el Everest la había dejado marcada para siempre. Otros, en cambio, veían en ella a una mujer que se negaba a aceptar la realidad de lo ocurrido. En Nueva York, Pittman retomó su vida social. Se la vio en eventos, pilotando su propio helicóptero y hablando de escalar el K2, otra de las montañas más peligrosas del mundo. Para muchos, esto demostraba que no había aprendido la lección, que el Everest no había logrado doblegar su espíritu. Pero, ¿era esto realmente una señal de fortaleza o simplemente una negación de la realidad? El Everest es una montaña implacable. No discrimina entre ricos y pobres, entre expertos y aficionados. Para ella, todos los escaladores son iguales, y cada uno debe ganarse el derecho de estar en su cima. Sandy Pittman logró regresar con vida, pero el precio fue alto, y la pregunta que queda es, ¿realmente entendió lo cerca que estuvo de convertirse en otra víctima de la montaña? La tragedia del Everest, en 1996, no solo dejó una cicatriz en la historia del alpinismo, sino que también sacudió la industria del montañismo comercial hasta sus cimientos. Cuando Sandy Pittman regresó a Nueva York, no encontró la bienvenida cálida y reconfortante que tal vez esperaba. En cambio, la esperaban titulares críticos, miradas de desaprobación y una creciente ola de controversia. Los medios de comunicación parecían dividirse en dos bandos. Por un lado, algunos la retrataban como una víctima de las circunstancias, una mujer valiente que sobrevivió a una de las peores tormentas en la historia del Everest. Pero por otro lado, muchos la veían como el símbolo de todo lo que estaba mal con el montañismo moderno, una socialité adinerada que trató la montaña más alta del mundo como si fuera otro destino turístico de lujo. Jon Krakauer, cuyo libro Mal de altura se convertiría en una referencia sobre la tragedia, no dudó en señalar a Pittman en sus críticas. Según Krakauer, el Everest se había convertido en un lugar donde aquellos con suficiente dinero podían comprar un boleto a la cumbre, sin importar su experiencia o preparación. Y aunque Sandy tenía más experiencia en la montaña que muchos otros, su actitud y comportamiento durante y después de la expedición hicieron que muchos la percibieran como una turista del Everest. Pero mientras los medios devoraban la historia, Pittman mantenía su postura. En entrevistas, insistía en que había hecho todo lo posible por contribuir al equipo, que había seguido las instrucciones de sus guías y que al final había sido una superviviente más. Sin embargo, su decisión de alquilar un helicóptero para escapar rápidamente de Nepal y sus fotos tomando el sol junto a la piscina del hotel no ayudaron a cambiar la narrativa. En la escena del montañismo, la tragedia de 1996 llevó a muchas preguntas incómodas. ¿Era seguro permitir que escaladores sin la experiencia necesaria intentaran cumbres tan peligrosas? ¿Estaban las compañías de guías priorizando las ganancias sobre la seguridad? Y, tal vez lo más importante, ¿se había convertido el Everest en un negocio más que en una aventura? A raíz del desastre,
muchas agencias de trekking comenzaron a reevaluar sus políticas. Se introdujeron requisitos más estrictos para los escaladores, como experiencia previa en montañas de gran altitud y entrenamiento en técnicas de montañismo. Además, se empezaron a establecer límites en el número de permisos otorgados para cada temporada, aunque estos límites no siempre se han respetado. Sandy Pittman, mientras tanto, intentó volver a su vida en Nueva York, aunque continuó participando en eventos sociales y hablando sobre su experiencia. Su reputación en la comunidad del alpinismo nunca se recuperó por completo. Algunos escaladores la veían como una advertencia de lo que podría salir mal cuando alguien subestima la montaña. Otros, en cambio, la consideraban una mujer fuerte que había sobrevivido a una experiencia aterradora. Con el tiempo, la narrativa en torno a Sandy se suavizó. Los años pasaron y nuevas tragedias en el Everest ocuparon los titulares. Pero la temporada de 1996 sigue siendo un punto de referencia en la historia del montañismo. Un recordatorio de que, aunque la tecnología y el dinero pueden llevarte hasta cierto punto, en el Everest siempre es la montaña la que tiene la última palabra. En las décadas siguientes, el Everest continuó atrayendo a miles de escaladores cada año. Las colas de personas esperando en la ruta a la cumbre se volvieron comunes, y las fotos de atascos en la montaña se hicieron virales en las redes sociales. A medida que la popularidad del montañismo crecía, también lo hacían las preocupaciones sobre la seguridad y el respeto por la montaña. Porque al final, el Everest no es solo una atracción turística, es un entorno peligroso, donde cada decisión cuenta y donde el margen de error es casi inexistente. El legado de la tragedia de 1996 no solo radica en las vidas perdidas, sino también en las lecciones aprendidas. Escaladores y guías de todo el mundo entendieron que la montaña no perdona la imprudencia, y aunque Sandy Pittman pudo regresar a casa, muchos otros no tuvieron esa oportunidad. Hoy, al mirar hacia atrás, es imposible no preguntarse, ¿podría haberse evitado la tragedia? ¿Qué hubiera pasado si las decisiones tomadas en esos momentos críticos hubieran sido diferentes? Pero tal vez la pregunta más importante es, ¿qué hemos aprendido desde entonces? Porque en el Everest, cada temporada trae nuevos desafíos. Nuevos escaladores se enfrentan a sus miedos, persiguen sus sueños y, en algunos casos, pagan el precio más alto. Y aunque la tecnología ha avanzado, aunque las comunicaciones han mejorado, y aunque las rutas están más marcadas que nunca, la montaña sigue siendo tan implacable como siempre. Sandy Pittman ya no es el centro de la controversia, pero su historia persiste. Es un recordatorio de que la cima del mundo no es un lugar para subestimar, y que incluso aquellos que parecen tenerlo todo pueden encontrarse al borde del abismo cuando se enfrentan a la fuerza indomable de la naturaleza. Y ahora la pregunta queda en el aire. ¿Qué harías tú si estuvieras allí, en medio de la tormenta, con el viento helado cortando tu piel y la montaña susurrando que te detengas? ¿Seguirías adelante o escucharías su advertencia? Si te gustó este relato y quieres conocer más historias de supervivencia, tragedia y la eterna lucha del ser humano contra las fuerzas de la naturaleza, no olvides suscribirte a Abismo Mortal. Cada historia es una ventana a lo desconocido, y en cada una de ellas, la montaña siempre tiene la última palabra.